A lo largo y ancho del planeta existen varias organizaciones secretas. Y la más poderosa de todas es la Organización Mundial de Niños Curiosos. Miren lo que les traigo. Esta huella es un buen caso para la Organización Mundial de Niños Curiosos. Es gigante. ¿Dónde apareció? En Tacuarembó, pero no estaba sola. Había huellas de otros animales también. Me parece que es un excelente caso para los paleodetectives. Sí. Sí. Jones, el biólogo. Ernesto, el físico. Andrés, el paleontólogo. Un grupo especial de investigadores, los paleodetectives. Mientras tanto, en la guarida de los paleodetectives... Muchachos, miren que lo que les traje. Galletitas de dinosaurios. Coman, coman. Dinosaurio. Voy a investigar. 75 millones de años de sabor. Ufa, otra vez la Organización de Niños Curiosos. Adelante. Acá la OMC llamando. Queremos saber qué es esto. A ver. Es fácil. Es el molde en látex de una pisada de un animal extinguido. No es de un ave, seguro. Es enorme, ¿eh? Todo eso ya lo sabemos. Esta huella nos la mandó un niño curioso de Tacuarembó y nos mandó fotos del lugar. Lo que nos intriga es que esta huella estaba rodeada de otras de diferentes animales. ¿Qué animales eran? ¿Por qué hay tantas especies juntas en un mismo lugar? ¿Cómo hace una huella para sobrevivir millones de años? ¿Podemos saber con las huellas a qué velocidad caminaban y cuánto pesaban las bestias? Bueno, algunas de esas cosas podríamos llegar a responder. No queremos excusas. Queremos que nos den las respuestas antes de que termine el programa. De lo contrario, vamos a tener que cerrar el proyecto Paleodetective. No, no es necesario, no es necesario. Y recuerden, queremos dar respuestas con un dibujo animado y divertido. Cambio fuera. La Organización Mundial de Niños Curiosos desea saber si de verdad existen huellas de dinosaurios en Uruguay. Un caso que llamaremos el enigma de las huellas. Espero que puedan resolverlo, paleodetectives. Bien, ya oyeron. Lo que tenemos es un grupo de huellas fosilizadas en Tacuarembó. Podrían ser de cualquier animal. Hasta no verlos no podemos saber de qué son. Elemental, querido Jones. Por eso Andrés va a ir al lugar a investigar. Dale, voy a la paleopuerta. Y vos te vas a venir a la playa conmigo. No tengo short, che. Estamos en la ruta 26, en el departamento de Tacuarembó. Yo estoy parado encima de unos depósitos que los geólogos llaman Formación Tacuarembó. ¿Qué son estos depósitos? Los restos de un gran desierto que había en toda la región hace más o menos 150 millones de años. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Cómo van a ser los sedimentos? Si esto era un antiguo desierto, bueno, van a estar formados por arena, mayormente por arena. Pero en este desierto a veces había algún que otro arroyito y acá han aparecido restos de dinosaurios. Y son muy comunes los fósiles de dinosaurios que tienen más o menos 70 millones de años. No tan antiguos como los de la Formación Tacuarembó, que acuérdense, tienen 150 millones de años. ¿Cuáles son los fósiles más comunes de encontrar en Uruguay de dinosaurios? Bueno, los huesos. Esto es una vértebra de la cola de un dinosaurio que tiene más o menos 70 millones de años. O sea, es un hueso, es una parte del cuerpo del animal que se conservó durante muchísimo tiempo y llegó hasta nuestros días. Pero en Uruguay han aparecido unos fósiles increíbles que no son huesos y que pertenecieron a dinosaurios de unos 70 millones de años. Esto que tengo acá es una de estas cosas increíbles. ¿Qué les parece? Esto es un huevo, ni más ni menos. Los dinosaurios ponían huevos, como las gallinas, como los pájaros, ¿no? Fíjense el tamaño que tiene, está hecho piedra. Tiene 70 millones de años y han aparecido huevos en Río Negro, Paysandú, Colonia. Nosotros sabemos, por la forma, por el tamaño, que es un huevo de un gran dinosaurio saurópodo, que son estos dinosaurios herbívoros que tenían el cuello largo, la cola larga.
Si vamos para atrás en el tiempo, hace 70 millones de años podríamos encontrarnos con los saurópodos, dinosaurios herbívoros que podían llegar a medir más de 20 metros de largo. Se trata de los animales terrestres más grandes que hayan existido en toda la historia de la Tierra. O sea que nosotros acá también tenemos huevos de dinosaurio. Pero los fósiles que aparecieron en la formación Tacuarembó, que tienen 150 millones de años, son mucho más raros de encontrar. No apareció en ninguna parte del cuerpo del animal. Ni huesos, ni huevos. Apareció esto que ven acá. ¿Ven estas marcas? Que se empiezan a ir para allá. ¿Qué les parece que puede ser esto? Bueno, esto, haciendo un estudio un poquito más fino, queda bastante claro que se trata de huellas de dinosaurio. Es una cosa increíble. El dinosaurio desapareció, no está, pero hace 150 millones de años caminó por este lugar y dejó las huellas. Esto lo podría haber hecho un animal ayer, pero no, son huellas de un animal que caminó hace 150 millones de años. A este tipo de fósiles, que no son del cuerpo del animal y que son registros de una actividad vital, por ejemplo, como caminar, los paleontólogos los denominan ignofósiles. Exacto, Andrés. Los ignofósiles son todas las marcas dejadas por seres vivos. Las huellas no son tan características como los huesos. Los huesos tienen mucho más estructuras, son mucho más finos en su anatomía y podemos saber exactamente a qué dinosaurio pertenecía. Pero estudiando el tamaño, la forma y el tipo de caminata, podemos decir que estas huellas son de un pequeño dinosaurio saurópodo. Seguramente, aunque esto ya es un poco aventurado, de una familia, que es la que les mostré el huevo y la vértebra, que son los titanosaurios. Esto podría ser en principio las huellas de un pequeño titanosaurio que caminó por la zona de Tacuarembó hace 150 millones de años. Y lo más increíble de este lugar es que estas no son las únicas huellas. Tenemos acá al lado unas huellas similares, pero muchísimo más grandes. De hecho, absolutamente gigantescas. Y vamos a ir a verlas. Ahora sí que estoy en un monstruo. Esto que ven es una huella sola. Mide como 1 metro de diámetro. No está excavada como las otras. Preferimos no excavarla para protegerla de la erosión. Acá tenemos una pisada. Acá tenemos otra. También. Otra. Otra. Y el trillo va hasta allá, el animal se va caminando hasta allá y después se pierde el registro. Un animal enorme, una pata que era por lo menos así. Capaz que era el adulto y esas chiquitas eran las crías. Capaz que eran 2 especies diferentes, una chica y una grande. Eso ya no lo podemos saber. Mientras tanto, Ernesto y Jones disfrutan de la playa. Jones, te voy a pedir que vengas caminando cerca del agua. Perfecto. Ahora te voy a pedir que vuelvas y vengas corriendo. ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! Bien. Y ahora te voy a pedir que vayas y me traigas a Caballito. Mirá, Jones, las huellas, como decía Sherlock Holmes, dan mucha información. Fíjate, esa que tenés ahí y aquella son 2 consecutivas de cuando venías corriendo. Esta y esa son consecutivas de cuando venías caminando conmigo a Caballito. Fíjate la distancia entre las huellas cuando venías caminando y la distancia cuando venías corriendo. Es mucho más cuando vas corriendo. Es decir, que las huellas nos pueden ayudar a calcular la velocidad. Por otro lado, esta huella que hay aquí, ¿ves? Que apenas se nota, era cuando vos venías caminando solo. Y esta es cuando venías caminando conmigo a Caballito. Fíjate que al cargar más peso, la huella es más profunda. Es decir, que la profundidad de la huella nos puede dar una indicación del tamaño, del peso de un animal. O del peso que está cargando una persona. Sí, además, fíjate, cuanto más cerca del agua es más fácil que quede marcada la huella. Más fácil que se conserve. Es cierto. Ernesto, Jones. Tengo un problema. ¿Qué pasó, Andrés? ¿Y no escucharon lo que acabo de decir? Hace 150 millones de años, esto era un desierto. ¿Y cómo sabes? Por los depósitos que son de arena. Incluso acá tenemos, los geólogos saben, unas dunas preservadas. Esto no hay duda de que era un desierto.
tenemos un problema. Sí, un desierto. ¿Sabés que hubo un grupo de paleontólogos que estuvo trabajando en esa zona? Ajá. Capaz que es bueno hablar con ellos. Sí, estaría bueno. Ya están haciendo trampa. Van a consultar a un científico que no es del equipo. Eso no es hacer trampa. La ciencia es así. Hay que preguntarle a otras disciplinas. Ninguna ciencia sola explica nada. Tenés razón, pero donde salga algo mal, adiós paleodetectives. ¿Conocés la Organización Mundial de Niños Curiosos? Ingresá a domo.ceibal.edu.uy y convertite en un paleodetective. Propuestas divertidas, trivias, consignas y actividades. Sumate al Paleodesafío Ceibal. La Organización Mundial de Niños Curiosos encontró huellas de dinosaurios en Tacuarembó y quieren saber todo sobre ellas. Los paleodetectives se encontraron con un gran problema. El lugar, hace 150 millones de años, era un desierto. Y como vieron, en la arena seca las huellas no se marcan fácilmente. ¿Habrá habido agua en ese desierto? Veamos en qué está la investigación del caso El Enigma de las Huellas. Repasemos lo que tenemos. Huellas en Tacuarembó. La antigüedad es de unos 150 millones de años. Corresponde al Jurásico tardío. El lugar era un desierto. Las huellas más importantes eran de saurópodos. Bueno, el panorama es bastante árido. Veamos cómo nos queda la animación con lo que tenemos. Es el momento de la primer paleohipótesis sobre las huellas de los dinosaurios de Tacuarembó. En un árido desierto camina un gran saurópodo con su cría. La madre pesa varias toneladas y su cría es del tamaño de un pequeño elefante. La tormenta de arena arrecia. ¡Mamá! ¡Falta mucho para encontrar agua! ¿Tienes mucha sed, hijo? No, es que quiero dejar mis huellas para la posteridad. Claro, en esta animación hay un problema. Si no hay agua, no hay humedad. Y si no hay humedad, no hay forma de que dejen sus huellas marcadas hasta nuestros días. Los paleodetectives están en problemas, pero parece que Andrés tiene una solución. Ernesto, acá Andrés llamando. Sí, adelante. Bueno, parece que tengo buenas noticias. Este lugar no era tan seco como suponíamos. Había, parece, ríos efímeros, lagunas e incluso como arenas movedizas que se formaban en el espacio entre dos dunas. ¿Cómo podés saber eso? Y porque lo dice acá el cartel. Hace unos 150 millones de años, un dinosaurio caminó por este lugar dejando sus huellas estampadas en la arena fangosa de una interduna en medio del desierto. Pero además tenemos otras evidencias. Por ejemplo, tenemos restos de sedimentos de la formación Tacuarembó que tienen un montón de escamas de peces, que se llaman peces ganoideos. Y a mí de los huesos que más me gusta que han aparecido son piezas como estas. Esto es un diente de un pequeño tiburón dulceacuícola que nadaba por Tacuarembó hace 150 millones de años. Se llama Prioibodus. Por lo tanto, había agua. Y si había agua, había humedad y condiciones favorables para que se conservaran las huellas. Mirá, tengo los testimonios de unos expertos que están trabajando en esta formación que me parece que los van a sorprender. A ver. Los expertos encontraron no solo las huellas de los grandes saurópodos, sino que en el mismo lugar que estuvieron había huellas también de terópodos, dinosaurios carnívoros que caminaban sobre sus dos patas traseras y que eran de la familia del conocido Tiranosaurio Rex. Veamos qué evidencia encontraron de la existencia de esos cursos de agua y oasis. Sabemos que en algunas partes debería haber condiciones no de aridez extrema, sino de semiaridez, porque por lo menos localmente había cuerpos de agua, quizás importantes, entre las dunas, la zona que justamente se llama interduna, que favorecía el desarrollo de cierta vegetación permanente, que era la que sostenía a estos grandes saurópodos, que a su vez quizás eran la presa de estos dinosaurios terópodos de los que hemos encontrado dientes de grandes tamaños, indicando dinosaurios carnívoros de hasta 10 metros de largo. Es muy probable que estos oasis fueran, digamos, focos de vida en esos desiertos, alrededor de la cual y dentro de la cual sucedían todo tipo de interacciones, depredación, competencia. Desde hace más o menos 10 años se vienen encontrando restos de peces, frecuentemente escamas y dientes inclusive de tiburón de agua dulce, placas de tortugas, y dentro de lo que son invertebrados han encontrado restos de caracoles, de almejas, incluso una de ellas de 35 centímetros de largo, lo que sería la almeja de agua dulce quizás de las más grandes del mundo de todos los tiempos. Y de las huellas, ¿qué pueden decirnos?
Lo que hemos encontrado de pisadas son básicamente pisadas pertenecientes a 3 grupos diferentes de dinosaurios. Las huellas de los saurópodos tenemos 2 caminos, ¿no? Uno con unas huellas más o menos entre 45 y 55 centímetros de diámetro y otras con unas huellas que tienen 1 metro o incluso un poquito más de diámetro. No necesariamente, por estar en el mismo afloramiento, si no están en la misma capa, no necesariamente pasan al mismo tiempo, primero. O sea, que estén en afloramiento no quiere decir que hayan pasado al mismo tiempo. Podría ser un adulto y un juvenil, o podrían ser simplemente 2 especies diferentes, que una fuera de menor tamaño que la del otro. Básicamente, como para imaginárselo, el que dejó el camino de las huellas más pequeñas sería un tamaño similar a un elefante actual. Y el otro sería como, digamos, 2 elefantes. Sería la idea de ese animal. O sea, sería el doble del otro, por lo menos. Está bueno esto que nos cuentan. Pero vimos que a partir de las huellas se puede calcular la velocidad de estos animales. ¿Lo habrán hecho? Tal vez pueda mandar tu pregunta. Ya está. A ver. Lo que se hace en estos casos es, se utiliza el tamaño largo de la huella para calcular una aproximación al tamaño real del animal. O sea, lo que se obtiene es la altura de la cadera con respecto al piso. En el caso de los saurópodos, eso fue lo que nos permitió estimar esa como tamaño, en el caso de las huellas más chicas, de como un elefante, y en el caso de las huellas más grandes, como de un animal 2 veces lo que sería un elefante actual. También ese mismo dato se puede utilizar para calcular la velocidad de desplazamiento de los animales cuando se tienen varias huellas. Es el caso ideal para tener mayor cantidad de valores. En el caso de los saurópodos, dio que se desplazaban caminando y caminando lentamente, lo cual corresponde con el tipo de organismos que eran, los animales cuadrúpedos y pesados y grandes, que en general tendían a moverse a una velocidad bastante lenta. Y en el caso del dinosaurio carnívoro, sería un animal que ya tendría una capacidad de poder, digamos, tener un cierto trote. O sea, tener una cierta agilidad, que en el caso de los saurópodos no, ahí poder desplazarse más como se desplaza como uno cuando ve un ñandú correr en el campo, que van como saltando, digamos, tener una velocidad un poco más activa. ¿Y tienen respuestas? Casi. Con casi no nos alcanza. Les damos otra tanda para averiguarlo. Más les vale que se apuren. ¿Conocés la Organización Mundial de Niños Curiosos? Ingresá a domo.ceibal.edu.uy y convertite en un paleodetective. Propuestas divertidas, trivias, consignas y actividades. Sumate al Paleodesafío Ceibal. Los paleodetectives investigan las huellas de dinosaurios encontradas en Tacuarembó. Hablaron con expertos que les confirmaron que además de un gigantesco saurópodo, se encontraron huellas de un terópodo carnívoro. ¿Qué habrá pasado allí hace 150 millones de años? Los paleodetectives están por averiguarlo. Bueno, finalmente, a partir de las huellas sabemos que eran saurópodos. Por la distancia entre las huellas podemos saber que estaban caminando muy lentamente. Y eso es algo esperable. Para animales tan grandes, la resistencia de los huesos no les permite moverse a grandes velocidades. Sí, y acuérdense que además estos bichos se hubieran caminado en el espacio que hay entre 2 dunas, que es un lugar donde se concentra un poco la humedad y eso permite que se preserven las huellas. Y ese lugar es un lugar ideal para un depredador, un carnívoro, como ese dinosaurio terópodo que podría estar acechando a estos grandes dinosaurios. Creo que ya tenemos una historia. Niños, ya tenemos la animación. Estupendo, paleodetectives. Pongan al aire la animación ya mismo. Perfecto, ahí va. Atención, niños curiosos. Aquí viene la paleoexplicación. Una gigantesca hembra de saurópodo se paseaba con su cría por un desierto. Luego de caminar durante horas, encontraron agua para refrescarse en un sistema interdunas. Pero allí acechan los terópodos carnívoros. Nada que un fuerte grito de mamá no pueda solucionar. Bien, paleodetectives. Así que todos esos dinosaurios se juntaron cerca del lago y dejaron sus huellas. Sí, así debe haber ocurrido. La verdad que estas huellas son un patrimonio inigualable. Ahora, si había barro, ¿cómo se deben haber ensuciado las patas de los dinosaurios chanchos? El chiste es muy malo. Pero la explicación estuvo increíble. Hasta la próxima semana, paleodetectives. ¡Qué bueno! ¿Les gustó la animación? Bueno, y continuemos festejando con nuestras paleogalletitas. 75. Consejo para futuros paleontólogos.
El consejo de hoy: ¿cómo hacer un fósil casero? Uno de los fósiles más comunes que aparecen en la zona de San Pedro son estas cosas. Tienen 10 millones de años porque son de la formación Camacho. Y esto, a primera vista, parece un caracol, pero no es un caracol. Si se fijan realmente, es como el negativo de un caracol. Yo traje un caracol actual que sería parecido en forma y tamaño al caracol que tiene 10 millones de años. ¿Ven? Que en realidad es como el negativo. Si lo damos vuelta, esto está relleno y esto está hueco. ¿Qué pasó hace 10 millones de años? Un caracol como este se rellenó de sedimento. El sedimento se fue endureciendo hasta convertirse en piedra. Después la caparazón se destruyó y lo que quedó fue el relleno, que nosotros los paleontólogos le decimos moldes internos. No es en realidad el caracol, es el molde interno, pero también es un fósil porque es evidencia de vida. Bueno, lo que podemos hacer para que quede un poquito más claro es una especie como de fósil casero, de fósil doméstico. Lo que tenemos es yeso, que se compra en cualquier ferretería, un poquito de agua, le ponemos el agua al yeso, revolvemos hasta que quede una pasta y después lo que hacemos es echar la pasta adentro del caracol actual. Esto sería el sedimento que ingresó al caracol hace 10 millones de años. ¿Ven? Lo vamos completando hasta que se rellenó. Lo que tenemos que hacer es esperar unos minutos hasta que se endurezca y vamos a ver qué tenemos adentro. Después de unos minutos de que secó el yeso, rompimos el caparazón y ¿qué tenemos? Un molde interno casero hecho en yeso de ese caparazón. Lo mismo que pasó naturalmente hace 10 millones de años en estas barrancas. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? 10 millones de años, 10 minutos. Así, una vez más, los paleodetectives han resuelto otro caso difícil planteado por la organización más exigente del mundo, la Organización Mundial de Niños Curiosos. ¡Hasta pronto!